Cada noche, desde que cumplió 7 años, la misma voz, la misma orden. Busca bajo la ceiba, niña, a 4 metros bajo sus raíces. Amelia despertó sobresaltada, con el eco de las palabras aún vibrando en sus oídos. Agarró el lápiz. No puedo dejar que se borre. Tiene que ser real. ¿Otra vez ese mapa? Amelia, tu amigo imaginario, te está quitando el sueño. James, ya van meses. No es normal que una niña de 8 años dibuje mapas tan detallados. No es imaginario, mamá. Se llama Diego. Me dice dónde buscar y habla en serio. Un conquistador español. Amelia, eso es solo un sueño. No puede ser verdad. Pero mira el árbol de ceiba que dibujó. Es idéntico al del terreno de don Gustavo. ¿Cómo podría saberlo? James abrió la boca para replicar, pero la precisión del dibujo le heló la sangre y no dijo nada más. Durante las semanas siguientes, Sofía visitó la biblioteca del pueblo sin que James lo supiera. Estos dibujos coinciden con mapas coloniales. No es posible que Amelia los haya visto. Una tarde, Amelia irrumpió en la cocina con un papel arrugado en la mano. Papá, Diego me dijo un nombre. Se llama Romo, como un caballo. Romo, ese fue el caballo de Hernán Cortés. ¿Cómo puedes saber eso? Diego me lo dijo. Dijo que busquemos al caballo, no solo al hombre. James, hace 2 días, Amelia me dijo que el vecino don Felipe vendría a cobrar un dinero, y así fue. No es la primera vez. A James ya no le quedaban excusas. Algo estaba pasando. Está bien. Mañana iré a ver a don Gustavo. Solo para descartarlo. Esa noche, James revisó una y otra vez el mapa de su hija. El árbol de ceiba parecía grabado a fuego en su mente. Al amanecer, James caminó hasta la propiedad de don Gustavo. La ceiba se alzaba imponente, sus raíces como garras aferradas a la tierra. James, ¿qué te trae tan temprano? No es ruta de turistas esto. Don Gustavo, necesito un favor. Un poco extraño. Mi hija ha estado soñando con este árbol. ¿Soñando? ¿Cómo que soñando? Explícate, hijo. Ella dice que un soldado español le habla. Le dio un nombre, Romo, y dice que a 4 metros bajo las raíces hay algo enterrado. El rostro del anciano se tensó. La leyenda del caballo enterrado era un susurro viejo que pocos recordaban. Cuando yo era niño, mi abuelo contaba que aquí descansaba un caballo de los conquistadores. Siempre pensé que era un cuento. Déjeme cavar, don Gustavo. Solo para comprobar. Si no hay nada, olvidamos el asunto. Está bien. Cava, pero con cuidado. Si hay algo, no quiero líos. Y tráete a la niña, que vea lo que encuentra. James asintió, la boca seca. Al día siguiente comenzarían. La duda se había transformado en un pulso imparable. A la mañana siguiente, bajo la ceiba que parecía tocar el cielo, James hundió la pala en la tierra oscura. Amelia no se movió de su lado, los puños apretados. Justo aquí, papá. Diego dijo 4 metros y no me equivoco. El sol ya estaba alto cuando la pala golpeó algo duro. Un tañido metálico resonó en el claro. ¿Qué fue eso? Sonó como metal. Cuidado, muchacho. No es piedra. Cava con las manos. Con manos temblorosas, retiraron la tierra suelta. De la fosa emergió el extremo de un arnés de plata, empañado por los siglos, pero inconfundible en su diseño colonial. Lo sabía. Diego me dijo que encontraríamos algo. Es real. No estoy soñando. Esto es real. Don Gustavo se arrodilló lentamente. La leyenda, tan vieja como el árbol, acababa de mostrar sus dientes. Ya no era un juego de niña. Cubrieron el arnés con cuidado y James llamó a las autoridades para informar del hallazgo arqueológico. Cuando llegaron los arqueólogos, el trabajo se volvió meticuloso. Hueso por hueso, el esqueleto de un caballo completo emergió de la fosa, abrazado por las raíces de la ceiba. Miren, junto a la cabeza hay una placa de metal con letras.
Romo de la quinta generación, caballo fiel de Hernán Cortés. Es una reliquia histórica, don Gustavo. Diego dijo que aquí estaba. No era un sueño, era verdad. La vieja historia era cierta. Mi abuelo tenía razón, y yo no le creí. El arnés de plata oxidada y la placa grabada en latín confirmaban la identidad. El último descendiente del caballo de Cortés había reposado en aquel claro desde el siglo XVI. El rumor se expandió como fuego en la selva. Vecinos, periodistas locales y curiosos comenzaron a llegar al terreno antes del anochecer. Un representante municipal apareció con una cámara y un cuaderno. Al ver el esqueleto, murmuró que aquello era demasiado grande para un rancho privado. Ahora todos quieren ver. Pero Diego me habló a mí. Esto es mío. Lo que la familia no imaginaba era que la noticia ya había cruzado el océano. Muy pronto, dos naciones reclamarían el hallazgo. 3 días después, un automóvil negro se estacionó frente a la casa de Amelia. El doctor Álvarez, enviado del gobierno español, traía un expediente y una orden verbal. Señor Fuentes, ese esqueleto es patrimonio español. Exigimos su entrega inmediata para su traslado a Madrid. Pero lo encontramos en tierra veracruzana. Mi hija soñó con él. No es algo que ustedes puedan llevarse así. Ese caballo perteneció a Hernán Cortés, un súbdito de la corona española. Su valor histórico supera cualquier anécdota familiar. Pero apenas salió el doctor Álvarez, otra visitante tocó la puerta. La doctora Mendoza, de Lina, no venía a pedir, sino a advertir. Bajo ninguna circunstancia permitiremos que ese caballo salga del país. Pertenece al patrimonio mexicano. Si coopera, evitamos problemas legales. Esto es una pesadilla. Primero España, ahora México. ¿Qué se supone que hagamos nosotros? Esa noche, la casa quedó en silencio. 2 países tiraban de un tesoro que una niña había encontrado soñando. Horas después, Amelia cayó en un sueño profundo. En la jungla azul, Diego la esperaba. No temas, pequeña. La verdad no está en los papeles de los hombres. Está en la sangre. Al día siguiente, los medios internacionales rodearon la casa. Los reporteros gritaban preguntas desde la verja, mientras, en una carpa junto al yacimiento, los arqueólogos confirmaban cada detalle. El esqueleto databa del siglo XVI. No podemos ni respirar. Hasta el mercado me preguntan cuándo vendemos el caballo. Esa misma tarde, el doctor Álvarez llamó a la puerta por segunda vez. No venía con las manos vacías. 100.000 euros. Solo necesita firmar. El caballo volverá a España y ustedes vivirán sin preocupaciones. Minutos después de que se marchara, la doctora Mendoza irrumpió con un ultimátum aún más frío. Si entregan ese caballo a España, el INA los demandará por saqueo de patrimonio. No saldrán bien parados. Basta de amenazas. No firmaremos nada. Esto no es un negocio para nosotros. Cuando la puerta se cerró, James quedó mudo, el peso de la decisión aplastándolo. Pero una mano pequeña se posó sobre la suya. Papá, Diego dice que la verdad está en la sangre. No tengas miedo. No estamos solos. Una semana después, un viejo amigo genetista llegó al rancho con un maletín frigorífico y una hipótesis. Un colega genetista quiere comparar el ADN del esqueleto con caballos de los ranchos. Dice que podríamos encontrar descendientes vivos. ¿Descendientes? Aquí los caballos se cruzan desde hace siglos. Sería un milagro que la línea se conservara. Milagro o no, es la única forma de saber si esto va más allá de un hueso enterrado. Tomaron muestras de sangre de varios equinos del pueblo. 5 días después, el informe genético llegó en un sobre lacrado. James abrió los papeles con manos temblorosas. Los marcadores coincidían en un porcentaje imposible de ignorar. 3 yeguas y un potro comparten el linaje directo del caballo de Cortés. La quinta generación sigue viva en estos pastos. La sangre. Diego dijo que la verdad está en la sangre. Hablaba de esto,
papá. Mi abuelo siempre dijo que la sangre vieja no muere. Ahora lo veo con mis propios ojos. La noticia de los caballos vivientes encendió aún más la disputa. España y México comprendieron que aquel hallazgo no era solo arqueología, sino biología viva. Sofía miró los caballos desde la ventana y una historia de su abuela le golpeó el pecho. Mi abuela contaba de un español que se quedó y tomó esposa indígena. Decía que su sangre seguía aquí. ¿Y si ese español es Diego? ¿Si Amelia es su descendiente directa? Esa noche abrieron el viejo baúl familiar. Entre documentos polvorientos encontraron un árbol genealógico amarillento. Mira esto. Diego de Alvarado, unido a Citlali, mujer totonaca, 1532. Tuvieron un hijo. Un genealogista confirmó la línea directa. 8 generaciones después, la sangre de Diego latía en el corazón de Amelia. Los sueños no eran magia, eran memoria heredada, pasada de abuela a nieta por generaciones. Por eso Diego me hablaba. No era un extraño, era mi abuelo lejano. Amelia lloró al comprender, no de tristeza, sino de orgullo y pertenencia. La revelación cambió todo. Ahora no solo reclamaban un tesoro, sino la historia de su propia sangre. A la mañana siguiente, en una sala comunal abarrotada, James pidió silencio frente a las cámaras. Hemos descubierto que Amelia es descendiente directa del soldado Diego de Alvarado. Su sangre une ambos mundos. Esto cambia algo, pero no la jurisdicción legal. El caballo sigue siendo un bien de la corona. No es de la corona ni de México. Es de mi sangre. Y mi sangre pertenece a los dos. Una niña. Hablando de unión, cuando nosotros solo peleamos. Los sueños de Amelia no son fantasía, son la memoria de nuestra gente, transmitida por generaciones. La sala enmudeció. La disputa de siglos se desmoronaba ante la voz de una niña que hablaba de sangre compartida. Doctora Mendoza, esta familia tiene razón. Quizás debamos encontrar un camino juntos. La noción de un museo bilateral comenzó a circular en susurros. La presión popular empujaba ya hacia esa salida. Y Diego tenía razón. La sangre dice la verdad. Ahora todos pueden oírla. Al anochecer, la familia se reunió en la sala. Sobre la mesa, el mapa de Amelia y el árbol genealógico. ¿Por qué no compartimos el caballo? Un museo aquí, en la tierra de los dos. Eso sería desafiar a ambos países. Podrían quitarnos todo. Antes de que James respondiera, un oficial judicial entró con un documento sellado, embargo temporal sobre el esqueleto y la placa. Quedan bajo custodia del tribunal hasta que se decida la propiedad. No podemos dejar que se lo lleven. Es lo único que tenemos. Entonces tenemos que luchar, pero no con gritos, con el museo. Es nuestra herencia, no es de un lado o del otro. Tienes razón. Si nos quedamos callados, perderemos todo. Vamos a proponer el museo bilateral. Esa noche, James llamó a don Gustavo. La comunidad comenzó a movilizarse. La batalla apenas empezaba, pero ya no estaban solos. Al amanecer siguiente, don Gustavo reunió a los rancheros bajo la ceiba. Habló de la sangre compartida y la tierra que los unía. La tierra de mis abuelos siempre guardó secretos. Ahora es hora de protegerlos juntos. Científicos de universidades prestigiosas ofrecieron análisis genéticos gratuitos y respaldo académico al proyecto del museo. No somos solo una familia. Esto nos pertenece a todos los que creemos que el pasado puede unir en lugar de dividir. La prensa internacional cambió su enfoque. Ya no era una disputa, era una historia de reconciliación. Los sueños de Amelia no nos hicieron ricos, pero nos dieron una verdad más grande, que aquí todos somos uno. En privado, el doctor Álvarez y la doctora Mendoza fueron vistos hablando sin tensión por primera vez. Un museo bilateral no sería una derrota para España, doctora Mendoza, sino un reconocimiento a nuestra historia en común. La coalición crecía, pero la decisión final
seguía en manos de los gobiernos. La incertidumbre aún dolía. Todos quieren ayudar. Diego nos unió sin saberlo. Ahora falta que los grandes entiendan. En la sala comunal, con los dos representantes sentados a la mesa, James le hizo una seña a Amelia. La niña llevaba un papel doblado en la mano. Mi hija escribió algo para ustedes. Solamente quiere que escuchen. Señores, mi caballo no es de España ni de México. Es de la tierra donde dos sangres se hicieron una. Dejen que el caballo las junte, no que las separe. Tiene 8 años y habla con la sabiduría de siglos. Doctora Mendoza, un museo compartido no es rendirse, es honrar la verdad. Recomendaré el tratado a mi gobierno. Por primera vez en meses, las dos partes acercaron sus sillas. Sobre la mesa, la carta de una niña parecía más pesada que cualquier decreto. Redactaron un borrador de acuerdo, un museo bilateral en Veracruz, donde la historia de dos mundos se contara sin vencedores ni vencidos. Esto es solo un borrador. Falta la firma oficial, pero es un comienzo. Gracias a todos. Diego, lo logramos. Ahora los grandes entienden. El borrador fue enviado a las capitales. La incertidumbre seguía, pero por primera vez el futuro no era un campo de batalla, sino un puente. 2 semanas después, los gobiernos aprobaron el borrador, pero el documento no incluía financiamiento. El museo necesitaba nacer del suelo local. Yo donaré 2 hectáreas junto a la ceiba. Allí estará el museo, donde siempre debió estar. El pueblo respondió. Alcancías en cada esquina, una vaquita improvisada. Hasta los niños llevaron monedas. Nosotros donaremos el terreno de la casa. No tenemos dinero, pero tenemos tierra y fe. Al ver el esfuerzo local, el doctor Álvarez y la doctora Mendoza regresaron con ofertas oficiales. España cubrirá los costos de conservación y restauración. Y México financiará la construcción. Que este museo sea de ambos pueblos. El tratado se firmó allí mismo, bajo la ceiba. Amelia colocó una placa simbólica. Aquí descansa Romo, caballo de dos mundos. Lo hicimos, Diego. Ahora, todos podrán ver que la sangre une más de lo que la historia separa. El museo comenzó a levantarse. Ya no era un pleito de naciones, sino la obra de una comunidad que se negó a dividirse. 14 años más tarde, en la antigua Universidad de Salamanca, una joven se puso de pie frente a un tribunal académico. Mi tesis demuestra que el mestizaje cultural no fue una imposición, sino una amalgama que se forjó en la sangre y en la tierra. El caso del caballo romo no es una anécdota colonial, es el símbolo de un legado compartido que aún vive. El tribunal deliberó brevemente. El presidente se puso de pie y asintió. Diego, desde que tenía 7 años, me preparaste para esto. Hoy hablo por los dos. Doctora en Historia por la Universidad de Salamanca. La niña que soñaba con un conquistador ahora escribía los libros que los otros leerían. Mi sangre me trajo hasta aquí. La memoria de mi abuelo lejano es mi mayor herencia. Profesores y colegas la felicitaron. Su investigación sobre el caballo de Cortés ya se citaba en artículos internacionales. Todo empezó con un sueño, a 4 metros bajo una ceiba. Ahora vuelvo a Veracruz para dirigir el museo que unió 2 mundos. Con el diploma en la mano y las flores blancas en el cabello, Amelia miró al horizonte. La niña de los sueños era ahora la guardiana de la historia. El edificio del museo se alzaba moderno, pero con el alma de la ceiba que lo coronaba. Amelia descendió del coche y respiró hondo. Aquí empezó todo. Ahora es de todos. En la sala principal, el esqueleto de Romo brillaba bajo una luz tenue. La placa y el arnés reposaban junto a él. El caballo de mis sueños. Lo encontramos, Diego. Y ahora todo el mundo puede verlo. James y Sofía, canosos, pero radiantes, la abrazaron. Don Gustavo, ya muy anciano, apretó su mano. Tu sueño nos trajo hasta aquí, hija. Y mira lo que hemos construido. No solo un museo, sino un puente. Tu tesis ya es parte de la exposición.
Nunca imaginé que la vieja leyenda llegara tan lejos. Ahora descanso en paz. El doctor Álvarez y la doctora Mendoza, ahora colegas, desvelaron una placa conmemorativa. El museo abrió sus puertas. Turistas, escolares y académicos llenaron las salas. Amelia, con su gafete de directora, sonreía desde la entrada. En el primer aniversario del museo, Amelia subió al podio junto a la vitrina iluminada de Romo. Cuando tenía 7 años, un conquistador comenzó a hablarme en sueños. Todos pensaron que era un amigo imaginario, pero su voz era la memoria de mi sangre. Diego de Alvarado me mostró que el pasado no está muerto, sino que vive en nosotros. Gracias a mis padres, a don Gustavo y a todos los que convirtieron un sueño en un puente entre dos mundos. El doctor Álvarez y la doctora Mendoza se adelantaron con una medalla binacional. Reconocemos a la doctora Amelia Fuentes por su contribución a la reconciliación histórica de nuestros pueblos. De aquella niña que dibujaba mapas a esta mujer que une naciones. Valió la pena cada duda. La prensa internacional cubrió el evento. El museo se consolidó como destino de turismo cultural y símbolo de unidad. Diego, no solo encontré tu caballo, encontré el propósito de mi vida. Los visitantes se marcharon, pero la historia permaneció, guardada por la niña que soñó con un conquistador y despertó a un continente. Al anochecer, con el museo vacío, Amelia se quedó sola ante la vitrina. Solo la luz tenue de Romo iluminaba su rostro. Ya no soy aquella niña que dibujaba mapas, Diego. Ahora entiendo todo. Una corriente suave movió las flores blancas de su cabello. Amelia cerró los ojos. Siempre sentí tu presencia. Desde el primer sueño, supe que no era fantasía. Abrió los ojos y miró el esqueleto. La placa brillaba como si acabara de salir de la tierra. Gracias, Diego. Me diste un propósito. Descansa en paz ahora. Tu misión está cumplida y la mía apenas comienza. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no de tristeza. Era gratitud de siglos. Salió del museo en silencio. La ceiba, al fondo, se recortaba contra la luna. Por primera vez en años, Amelia sintió que el pasado, por fin, estaba en paz. Esa noche, Amelia se durmió con una calma profunda que no recordaba desde su infancia, como si el universo mismo se preparara para una despedida. Y en el sueño, la jungla azul la recibió tan vívida como siempre. Pero esta vez, Amelia avanzaba como la mujer adulta en que se había convertido. Has crecido, pequeña Amelia. Ya no necesitas buscar bajo la ceiba. El mundo entero puede ver lo que tú encontraste. Diego, estás más nítido que nunca. Es como si hoy pudiera tocarte. Mira, ese museo es el puente que soñamos. Lo hiciste posible. Un caballo blanco fantasma relinchó suavemente detrás de Diego. Era Romo, libre al fin, su silueta luminosa pastando bajo la ceiba. Mi sangre cumplió su misión. Ahora debo partir. Nunca estarás sola, porque yo vivo en ti y tú en los que vendrán. El conquistador sonrió por última vez y se desvaneció en una cascada de luz dorada. La jungla se disolvió con él. Amelia despertó en su cama. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su boca dibujaba una sonrisa. El ciclo estaba cerrado. Adiós, Diego. Gracias por guiarme. Ahora te llevo en cada página que escribo. Al amanecer, Amelia llegó al museo antes que nadie. Las salas vacías eran un templo de silencio. Caminó directamente a la exposición central. Romo seguía allí, inmortal en su vitrina. Ya no busco tesoros. Ahora enseño a otros a encontrar los suyos. Las primeras luces del día entraron por los ventanales, bañando el esqueleto de un dorado casi sagrado. Este lugar no es mío. Es de todos los que quieran escuchar la historia de dos mundos. Repasó mentalmente los rostros de los escolares que vendrían esa mañana, los ojos curiosos, las preguntas. Cada niño que entra aquí es una semilla, y las semillas crecen puentes. El caballo de Cortés ya no era un simple hueso. Era el argumento más poderoso de que el pasado
Solo duele cuando se olvida. Empecemos. Y con una sonrisa, Amelia caminó hacia la entrada del museo para abrir las puertas. Poco después, un autobús escolar se detuvo frente al museo. Decenas de niños bajaron con los ojos brillantes. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer a Romo, un caballo que vivió hace 500 años y cuya historia nos une. Señaló el esqueleto y los pequeños se acercaron asombrados. Las preguntas brotaron como flores. Mientras tanto, en los pastos de Don Gustavo, los descendientes vivos de Romo galopaban libres. La sangre corre, aunque los hombres se hayan ido. De vuelta en el museo, los niños tocaban réplicas del arnés y la placa, conectando con el pasado. Esto es lo que soñó Diego, que los niños de dos mundos aprendieran juntos. Los sueños, a veces, no son fantasía. Son ecos de memorias que la sangre custodia hasta que alguien está listo para escucharlas. Y Romo nos enseñó que el pasado no está muerto. Vive en cada uno de nosotros y en los caballos que aún pastan. Afuera, la ceiba seguía en pie, guardiana silenciosa de una historia que ya no era de nadie y era de todos. Al caer la tarde, cuando el museo cerró sus puertas, Amelia regresó sola a la sala principal. Se detuvo frente a la vitrina de Romo. Las luces del techo se fueron apagando una a una hasta que solo quedó el resplandor del esqueleto. Diego, siento que estás cerca, como si nunca te hubieras ido del todo. Una suave brisa, imposible en un recinto cerrado, acarició las flores blancas de su cabello. Amelia sonrió. Sobre el cristal de la vitrina, una figura se dibujó lentamente. No era un reflejo común. Era la silueta translúcida de un conquistador. Siempre estarás aquí, en el museo, en los libros, en mi sangre. El conquistador sonrió, una sonrisa antigua, pero viva. Luego, como polvo de estrellas, se desvaneció. Amelia posó su mano sobre el vidrio. Estaba frío, pero sentía el calor de una promesa cumplida. El pasado, por fin, descansaba en paz, basado en una historia real.